medio de las elecciones de coordinador de Pachacutic. Cecilia Velázquez, una de las candidatas a coordinadora nacional de Pachacutic, en reemplazo de Marlon Santi. Y en medio del proceso para la elección se hizo público un audio de una supuesta negociación de cargos públicos. Según dice la información, a mí no me van a venir a ofrecer de pasar cafés. A mí me dan un ministerio o nada, se le escucharía decir en el audio a Velázquez. Velázquez no quiso pronunciarse, pero aseguró que hablaba figurativamente y mediante comunicado señaló que es evidente que este audio ha sido editado y corresponde a una sesión de evaluación. Así la información. Compañeros, voy con ustedes, ingeniero Mendoza, por supuesto Julio Ayala Sierra y Alcides Montilla, para el buenos días respectivo a nuestro invitado. Oiga, parece que en Pachacutic tienen pues un lema, fuera del lema ese de no robar, no ser ocioso y no mentir. Ahora tienen este lema que dice la Rosita Cerda, como le dicen ellos. El año pasado dijo que si roben, roben bien. Y ahora la señora Cecilia Velázquez dice que no quiere que le den para pasar café, sino un ministerio. Y por más de que escuché declaraciones de ella en una colega radio FM de Quito, y decía que la han sacado de contexto, que fue 3 horas la reunión, que fue de 3 horas y que debería escucharse toda la grabación y no solamente esa parte. Bueno, si están en una reunión de bloque y de asesores de Pachacutic, ¿qué es lo que ocurrió? Realmente, primero hay que poner, como dicen, el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Eso primero, ¿no? Para no hablar cosas que son estupideces si se las está diciendo. Y 2, tener claro de que ella es una representante pública, que no puede hablar así, representando además a uno de los partidos importantes que hay en el Ecuador. Eso es, para mí, muy difícil de explicar, por más de que quiera defenderse, doña Cecilia Velázquez, que está peleada obviamente con el señor Isa, y que están pugnando por la presidencia de Pachacutic, que las elecciones son ahora el 29 de abril. El 29 de abril, ella misma lo dijo ayer, que son las elecciones de Pachacutic. Entonces, lo cierto es que da vergüenza eso. Yo sí quisiera empezar preguntándole a Alfonso Pérez, nuestro segundo invitado del día de hoy, además comunicador, hombre que ha hecho periodismo mucho tiempo y que conoce además la parte política perfectamente. ¿Cómo se explica estas declaraciones, aunque trate Cecilia Velázquez de decir que la han sacado de contexto? No es la primera vez entonces que uno integrante del movimiento Pachacutic en este periodo legislativo dice un dislate tan bárbaro como ese en una reunión entre ellos, pero que las graban, pues parece que las graban, porque la otra vez también salió grabado. Esa vez fue con video, ahora es con audio, mi estimado Alfonso. Muy buenos días. Bueno, sí, no es la primera vez que ocurre. Esto ocurre, estoy viendo ocurriendo en todos los gobiernos. Lo que pasa es que es una de las pocas veces que se ha grabado, eso es todo. Pero está clarísimo que esta práctica que comenzó con el clavijazo, allá cuando don Julio Ayala me parece que era parlamentario, cuando el clavijazo que permitió que, digamos, que llevó a que el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy pierda la presidencia de la Asamblea por un voto que se vendió el asambleísta Clavijo de la provincia del Cañar, del Partido Conservador, se vendió al gobierno, y bueno, ahí comenzó esto que fue condenado, tan condenado por la falta de ética de este procedimiento, que el señor Clavijo no pudo regresar durante más de un año a Cañar, porque llegaba y le linchaba al pueblo que lo eligió. Entonces,
esa falta de ética que antes la sociedad repudiaba, ahora hay personas que se suponen que son honorables, respetables, comunicadores importantes, que justifican el cambio de camiseta, que justifican esto. Entonces, eso es parte de la pérdida de los valores y de los principios que nos tienen en la situación tremenda en la que el país está. Así que esto no es la primera vez, Andrés, y me parece muy bien. Me parece perfecto que ahora la tecnología permita que cualquier dispositivo grabe las cosas. Por ahí le escucho al jefe del equipo de defensa del presidente Lasso, que es además el presidente de la Comisión de Fiscalización, don Fernando Villavicencio. Ahora le escucho a él, que ha mutado, pues, ¿no?, de investigador de corrupción a tapiñador de la permisibilidad de la corrupción que hay en el gobierno del presidente Lasso. Ahora le escucho decir que esas grabaciones que son clandestinas. A ver, un ratito. Aquí no estamos usando las grabaciones para ir a un juicio penal en donde la grabación tiene que ser hecha por una de las personas que participó en la reunión y que además de eso hay que materializar el audio entregando en la fiscalía. No, esos son procedimientos penales. Pero desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, esas grabaciones son absolutamente válidas. Porque el hecho de que no esté legalizada una grabación no significa que lo que en esa grabación se dice sea mentira. Entonces, este es un ejercicio de transparencia. Y a mí me parece que las personas que tienen, que aquí lo que debe ocurrir es que la gente no hable y no diga cosas que están reñidas con la ética ni con la moral, que no se actúe al margen de la ética. No se trata de que yo soy el más vivo y a mí nadie me coge. No, hay que actuar éticamente. Una persona que actúa de manera ética en todos sus actos de su vida, una persona íntegra, jamás le van a encontrar una grabación de esta naturaleza. Grabaciones en donde evidentemente están presentes actos de corrupción. Ahí está, que no lo podía quitar. Parece que esta tecnología... Lo que pasa es que yo creo que usted a esta hora todavía está dormido, ¿ah? No, bueno fuera, oiga, bueno fuera. Yo quisiera tener, así como usted, hacer entrevistas, ahí dedicarme a hacer entrevistas. Hace rato que no lo hago. Oiga, mi querido Alfonso, yo le cuento que estas grabaciones ahora proliferan, pero claro, para un juicio político sirven, obviamente, pero por otro lado, sí puede ser que haya ediciones, pues, ¿no le parece? Mira, sí, Andrés, la tecnología permite hacer montajes, ediciones, incluso a una persona, ahora la tecnología doméstica, a una persona le pueden tomar la cara, el rostro y hacer hablar. Y obviamente hay un especialista que lo detecta. Pero en el caso de las grabaciones que se han difundido durante todas estas denuncias de corrupción, nadie ha dicho que son mentiras. Ninguno de los participantes ha negado la veracidad de la grabación. Y es que sería ocioso negar una grabación verídica. Sería ocioso porque muy rápido se puede mandar a un peritaje y el perito puede comprobar si esa grabación es o no realmente la persona a la que está hablando o si hay un montaje. Entonces, la mentira en ese caso tendría patas cortísimas, se cogería al mentiroso de inmediato. Entonces, ahí ya serían dos faltas, a la moral y a la ética. La una, las propuestas o las conversaciones para cometer actos reñidos con la ley, con la moral y con los principios y con los valores. Y la otra, la mentira. O sea, dos mentiras no hacen una verdad, pues de manera que yo no he escuchado que nadie niegue la autenticidad de una grabación. Andrés,
¿Me permites a mí intervenir antes que Alcides? Porque me pica la lengua para conversar con Alfonso. ¿Me permites, Andrés? Claro. Bueno, Alfonso, yo quería decirte algo. Me parece increíble que ahora nos rasguemos las vestiduras por estas cosas. Yo recuerdo en mi época de legislador, cuando el señor de la cadena de mi partido dijo que no quería hueso pelado, sino carne, troncha. Y no pasó absolutamente nada y conseguimos 2 ministerios en el gobierno del señor Osvaldo Hurtado. Y me parece la cosa más lógica y más sencilla y más sensata. Yo recuerdo cuando el señor Nebot le ordenaba al señor Verdugo a quién tenía que poner en los cargos públicos. ¿Acaso es algún delito unirse en política para conseguir algún objetivo? ¿Acaso los socialcristianos no están unidos con los correístas para conseguir un gobierno? ¿Cuál es el problema de eso? Yo no le veo ninguna. Si a mí me dicen, yo quiero un ministerio para ir a robar, bueno, pues ahí sí es un delito. Pero quiero un ministerio para trabajar y conseguir los objetivos del partido, me parece que no es ninguna cosa del otro mundo. Es decir, no nos rasguemos las vestiduras por algo que es tan común en la política, pues, mi querido Alfonso. No estoy de acuerdo para nada con tu afirmación, mi estimado Julio. Mira, yo puedo entender que una organización política llegue a un acuerdo con otra organización política para hacer un gobierno de coalición. Entonces, la participación de un partido político es una participación administrativa, pero también va acompañado con la ejecución de los planes y de los programas que ese partido tiene. Esa es una coalición no solamente legítima, sino que es muy necesaria, porque a la final hay gobiernos como el actual que no representan el pensamiento de la mayoría de los ecuatorianos. Y justamente lo que le ha faltado al presidente es esa capacidad de entender la diversidad y de convocar a otros sectores políticos y así sumar votos en la Asamblea, porque incorpora en su gobierno propuestas de otros movimientos y los invita a que ejecuten ese plan, entendiendo que no tiene todo el poder, porque no representa a todos los ecuatorianos y que hay otros sectores también importantes que están representados en la Asamblea y que tienen propuestas diferentes, propuestas de políticas públicas en agricultura, en el tema que uno quiera ver. ¿No es cierto? Alfonso, y dime una cosa, ¿y cuáles son los planes y programas para que se hayan unido el Partido Social Cristiano con los correístas que eran agua y aceite hasta hace poco tiempo? ¿Cuáles son los planes para que haya habido esa unión? Julio, hay una apreciación, desde mi punto de vista, respetando la tuya, hay una apreciación equivocada que es parte de una narrativa que nace del lacismo, de encontrar en estos acuerdos puntuales entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y otros, para coincidir en determinadas votaciones y con determinados fines políticos. El Partido Social Cristiano no comparte ninguna agenda con el correísmo. Comparten la coincidencia en muchos temas, como ha compartido con muchos temas con el bloque del gobierno, el gobierno ha coincidido con el correísmo. Entonces, aquí estamos armando de una manera maniquea, como que por un lado están los correístas y todo el que se acerca ya es correísta o tiene una agenda con el correísmo. Y todo el que está con el gobierno ya tiene una agenda con el gobierno. Eso no es así. Yo, y en esto, Julio, también apelo a tu larga experiencia. Tú sabes perfectamente bien que el Partido Social Cristiano es un partido que tiene sus tesis, sus programas, sus proyectos que han sido permanentes, que ha sido consecuente con esas tesis y que ha luchado por ellas. Yo lo que estoy diciendo, mi querido Alfonso, es que no es nada del otro mundo que los grupos políticos se alíen. Yo no le veo a eso ninguna situación del otro mundo.
yo no tengo ninguna crítica porque el señor Nebot esté aliado con el señor Correa. Eso es cuestión de la política. A mí no me parece ninguna cosa del otro mundo. Quererlo negar sí me parece una cosa del otro mundo, y querer hacer tabla rasa de otra persona que se alía con otro grupo me parece ahí sí una actitud maniquea. O sea, cuando yo lo hago está muy bien, cuando lo hacen otros está muy mal. Eso no me parece lo correcto. Lo correcto es aceptar que en política a veces se une el agua con el aceite. A mí me tocó vivirlo cuando fui diputado y tuvimos que pactar un partido de izquierda como era el CFP con los conservadores del coronel Armijos. Me tocó vivirlo. Me tocó después vivir la pelea que existía aparentemente entre el señor Febres Cordero y el señor Bucarán y verlos como por debajo de la mesa se entendían. Yo lo he vivido, a mí no me lo cuentan, lo conozco. Nada del otro mundo es que se alíen. Lo que yo digo es que ¿por qué cuando yo me alío con alguien está bien y cuando otro se alía con alguien está mal? No esa actitud maniquea es la que no me parece, Alfonso, que debamos manejarla públicamente. Mira, Julio, yo te ratifico. Estoy de acuerdo contigo en que las alianzas son necesarias y no son nada del otro mundo. Te repito que son necesarias, pero las alianzas tienen que ser con las organizaciones políticas y sobre la mesa con las cosas claras, como ocurrió cuando se hizo la alianza para llevar al señor presidente actual a la presidencia de la República y el Partido Social Cristiano. Se puso sobre la mesa un plan de acción, unas propuestas de campaña, y el señor Lasso se comprometió a eso, y el Partido Social Cristiano en alianza, en ese momento criticado por muchos. Fui uno de los principales críticos a esa alianza. Pero se llegó a una alianza porque tenía un objetivo puntual, unos proyectos de ley puntuales. Así también, mi estimado Julio, recordarás, y para eso no hay que tener mucha memoria tampoco, porque ocurre en cada vez que hay renovación de autoridades en el Parlamento. Se hacen alianzas puntuales para efectos, por ejemplo, de nombrar las autoridades del Poder Legislativo. Porque, salvo contadísimas excepciones, ninguna organización política ha tenido la mayoría absoluta de los votos en el Parlamento como para poder designar por sí solo a todas las autoridades. Entonces, ahí Alfonso, déjame darle la palabra. Sí, déjame darle la palabra al Alcides, pero te digo una cosa, que Febres Cordero y Bucarán se aliaron por debajo de la mesa sin ningún plan y sin ningún programa. Por debajo de la mesa se entendieron muy bien. Así es. Alcides, por favor. Saludamos pues a don Alfonso Pérez Serrano, director del portal Ecuador en Vivo. Y hablemos del juicio político al presidente Lasso. El presidente Lasso en últimas declaraciones ha dicho dos cosas: que no hay los votos para destituirlo y que tampoco hay peculado el cual se lo acusa. Don Alfonso, ¿usted lo ve caído a Lasso? Bueno, mire, a mí me parece que esa afirmación del presidente Lasso en la entrevista con Andrés Oppenheimer es una declaración bastante desatinada. El presidente, ¿cómo sabe que no hay los votos si su bloque es un bloque pequeño? ¿Con quién ha hecho un acuerdo? ¿Y en qué consiste ese acuerdo para evitar la censura? Eso sería importante que nos diga, pues, ¿no? Por otro lado, la otra parte de su pregunta, Alcides, que tenía que ver con el tema del peculado. El presidente dice que no ha cometido peculado. Bueno, yo no conozco, en realidad no conozco ningún exfuncionario o actual funcionario público que cuando está llevado a un juicio de cualquier tipo vaya y diga, ¿sabe qué? Yo soy inocente. No, pues, el que se defiende y no obviamente tiene que decir que es inocente. Entonces el presidente, ¿qué va a decir? Yo no he cometido peculado. Entonces ahí es tarea del Parlamento hacer lo que corresponde. Tiene que, en el proceso del juicio, tiene que demostrar que efectivamente el presidente ha cometido aquella
ha incurrido en aquella causal de destitución por la cual está siendo llevado a juicio. Ahora, si usted me permite, Alcides, yo no quiero dejar de decir algo, porque aquí el abogado defensor, el señor Villavicencio, que encabeza la defensa del presidente Lasso en la Asamblea, es el jefe del equipo de defensores del presidente Lasso. Pero Edgar Neira es el defensor principal del presidente. Ese es el asambleísta, don Alfonso. Ese es el que tiene el título, pero ese es el nombrado directamente por el presidente. El otro es el que lleva realmente en lo político, en el Parlamento, y además aprovechando su cargo de presidente de la comisión, es el que viene ejerciendo la defensa del presidente. Pues para eso basta con escucharle sus declaraciones públicas. Es importante que tomemos en cuenta una cosa. La Asamblea Nacional efectivamente tiene que probar que el presidente ha cometido ha incurrido en esta causal de destitución. Pero este es un juicio político. No perdamos de vista eso. Y yo aquí voy a hacer, salvando las diferencias y las distancias, voy a hacer una comparación de tipo operativo. Esto es como el caso de Alfonso Capone. Alfonso Capone fue llevado a la cárcel por evadir impuestos. Por eso fue condenado. Pero los graves delitos del señor Capone eran otros. Aquí, el señor Lasso, según la Corte Constitucional, debe ser juzgado por peculado y de encontrarse culpable por peculado, debería ser destituido porque así mandan la Constitución y la ley. Sin embargo, el juicio que desde el punto de vista político le hacemos los ecuatorianos, más de un 90% de ecuatorianos, está relacionado con su incapacidad manifiesta y evidente para gobernar. No hay un solo aspecto, excepto aquel que les interesa a muy pocos, que es el de tener arregladas las cuentas, es decir, una enorme reserva monetaria. Los demás aspectos que tienen que ver con la sociedad están totalmente desatendidos. Y ese es un juicio que hemos hecho ya los ciudadanos y consta en todas las encuestas que se hacen, en los resultados electorales próximos pasados. Es evidente el rechazo y el repudio a la presencia del presidente que se ha convertido además en una persona que no tiene capacidad de convocar ni de dialogar con nadie, porque ya nadie quiere hablar con él. Un presidente que hasta los comunicadores que antes le defendían ahora ya ven que es inviable su presencia en el gobierno. Y voy a decir algo que no se ha mencionado, pero que sería muy importante que se debata, porque esto es lo que no... Mira, así dice. Cuando Fernando Villavicencio, el principal defensor del presidente Lasso, dice que no va a permitir que se trate de sobre ninguna otra cosa que no sea el tema del peculado, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Yo le voy a decir a qué se refiere. A lo que el presidente no quiere que se hable. ¿Qué es lo que no quiere que se hable? No quiere que se mencione que él consintió que se archive la investigación del caso León de Troya, en donde está involucrado su cuñado. Él consintió ese archivo. Además, le informó a su cuñado que la mafia albanesa estaba siendo investigada. Y eso es motivo más que suficiente para descalificarlo éticamente para que sea presidente de la República. Una persona que consiente el archivo de una investigación a una de las más poderosas y nocivas mafias del narcotráfico no tiene condición ética de ser presidente de un país, y no hay nadie con
con una noción clara de lo que son los valores y los principios, que pueda defender semejante desacierto del señor presidente Guillermo Lasso. Y la evidencia de lo que estoy diciendo está en que él posteriormente cedió al chantaje de los narcogenerales cuando por el caso del asesinato de la abogada Bernal, el presidente dispuso la baja, la disponibilidad inmediata de algunos oficiales. La policía le amenazó y le amenazaron con poner en evidencia este informe que se declaró reservado con su conocimiento y tuvo que ceder al chantaje y los generales no fueron removidos. ¿Y esto quién lo dijo? Esto lo dijo el propio abogado defensor del presidente de la República, el señor Fernando Villavicencio, cuando se pone la cara de investigador, cuando se quita la careta de investigador y se pone la cara de abogado del presidente Lasso, dice otra cosa, pero todo está grabado. Todo es público, todo está para libre acceso a cualquier persona. Es cuestión de buscar en las redes o en los celulares porque esto ha circulado. Don Alfonso, entonces, permítame. Decir, don Alfonso, permítame. Es lícito, que está bien, que es ético, que una persona que ha consentido el archivo de la investigación de un tremendo caso de narcotráfico y que accede al chantaje del narcotráfico, de los narcogenerales, tiene condiciones éticas para ser presidente de un país. A mí eso no me puede caber en la cabeza. Don Alfonso, pero también ponga pues a la Asamblea en ese cofre mortuorio al que queremos llevar figurativamente hablando el presidente, porque la Asamblea tiene el 6% de aceptación ciudadana, pues si se va a Lasso, también que se vaya a la Asamblea, pues don Alfonso, ¿no le parece? Mire, ir a la muerte cruzada es una figura que desde el punto de vista jurídico la Constitución lo permite. Así como para llevar al presidente Lasso a un juicio político hay que seguir unos procedimientos que marca la Constitución y que estamos en ese camino, hay un procedimiento también para destituir a la Asamblea. Entonces, si se quiere destituir a la Asamblea, hay que analizar la conveniencia política de hacerlo y las consecuencias que eso puede hacer, porque se corre el riesgo de caer en que el país caiga por remediar algo, se empeore su enfermedad. ¿Sí? Yo no creo que es el momento de ir a una muerte cruzada porque no tenemos la más remota idea de quién va a ganar una mayoría en una próxima asamblea si se la elige después de tan poco tiempo. Cuando de aquí a 5 o 6 meses, si tenemos elecciones para asambleístas, para presidentes, yo me temo que esas elecciones pues son grupos totalitarios los que mayor facilidad tendrían para acceder a la presidencia de la República y para acceder a tener, Dios no quiera, una mayoría parlamentaria. Y yo creo que eso no queremos ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad popular, coincido con usted, la Asamblea no representa en este momento, tiene un descrédito impresionante. No voy a defender nunca semejante cosa, pero sí estoy pensando en las consecuencias. No se puede hacer una analogía con el caso del presidente Lasso, porque el presidente Lasso en este momento ya no tiene condiciones para conversar con nadie, ya no puede conciliar con nadie, ya no puede atraer a nadie para colaborar en su gobierno. ¿Cómo suma un presidente con tanto desprestigio y que se ha peleado con todas las organizaciones políticas y sociales? Porque no hay una sola con la que no se haya peleado. Entonces, en mi opinión, el Ecuador necesita una especie de gobierno de transición que tenga como jefe de gobierno a alguien que no sea peleón, que no esté buscando líos en todo lado y que además acepte y asuma opiniones, sugerencias y propuestas de gobierno de otros sectores que no sean directamente el de él.
Entonces, con esa apertura se puede tranquilamente buscar una alternativa con un gobierno de transición que dé cabida a todos con una mínima agenda común, como es, por ejemplo, el caso de la inseguridad, que amerita una solución inmediata. Esto no puede esperar más. Entonces, si bien estoy de acuerdo con usted en que la Asamblea tiene un desprestigio mayor todavía que el del gobierno nacional, pues yo creo que no es conveniente para el país llegar a una elección en 6 meses y tampoco creo que hay las condiciones legales para que se vaya a esto que se denomina la muerte cruzada, o sea, la disolución del Parlamento. Ingeniero Mendoza, continúe. Gracias, Alcidito. Oiga, el tiempo se nos ha venido encima, son las 10:02. Yo quiero plantearle a Alfonso, dado lo interesante, frontal, y además cada uno con su, no solo experiencia, sino sus puntos de vista, desde la parte histórica y actual. A ver, ¿qué le parece si hacemos un panel, Alfonso, dedicado a este tema del juicio político? 1 hora y media. ¿Qué le parece, Alfonso? Yo no tengo ningún problema, mi querido Andrés. Sí, porque me parece que no es para solamente una entrevista. Me parece, por ejemplo, aquí a mí me quedan también ya algunas inquietudes y luego nos vamos a ir adelante con el tiempo. ¿Qué le parece si organizamos algo con Julio, Alcides, Alfonso y otro invitado para poder hacer un panel? ¿Qué dice don Julio y don Alcides? Me parece bien, oiga. Me parece bien. Por mí Sí. encantado. Adelante. Me ha parecido que esto ha estado con sal y pimienta, sal quiteña y pimienta costeña. Oye, yo termino saludándolo a mi buen amigo Alfonso Pérez Serrano, director de EcuadorEnVivo.com, el portal que tiene mucho prestigio. Tener este tipo de intervenciones me suelen generar a veces serios problemas, mi estimado Andrés, pero bueno, así soy yo. Quiero aclarar algo, Andrés. Ecuador en Vivo es un medio de comunicación que tiene su dirección general, tiene su editor general. Si bien es cierto, es un medio del cual soy el propietario, no refleja el medio mis opiniones personales. Es un medio que, como se puede ver, cualquier persona lo puede mirar, EcuadorEnVivo.com. Es un medio amplio, general. En ocasiones hago programas donde tengo mis invitados, cosa que es muy esporádica, de manera que Ecuador en Vivo no representa mis opiniones personales. Aquí estoy dando mis opiniones personales. Totalmente de acuerdo. Estamos clarísimos. Aquí está como Alfonso Pérez Serrano y vale la puntualización. Vale la puntualización. Vamos a la pausa comercial.